Lo tenemos todos. Vamos a empezar a partir del versículo 16 y en reverencia al Señor, en reverencia que estamos leyéndole a Él. Vamos a ponernos de pie. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Hace 8 días estuvimos escudriñando la palabra del Señor y viendo la diferencia que había entre el rey Saúl y el rey David. Vimos cómo Saúl cada vez más se fue apartando de Dios. Y vimos también el triste final de este hombre, como en un mismo día fueron muertos él y sus hijos. ¿Por qué se ocasionó esta tan terrible tragedia? ¿Por qué se ocasionó esta tan grave desgracia? Miren, hermanos, vamos a aprender de todo esto. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 15:4, la primera parte, Romanos 15:4a.
Dice aquí, hermanos, porque las cosas que se escribieron antes, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Es bien importante, y como lo vamos a ver enseguida, el escudriñar la palabra. Y qué bueno que estamos aquí, porque esta es una magnífica forma de escudriñar la palabra. El que estemos aquí. Dios ama tanto la vida de iglesia que se invitó él solito. En la persona de su Hijo Cristo Jesús dijo: ahí donde 2 o 3 estén, ahí voy a estar yo. Y también dice la palabra que es el lugar, la iglesia, la congregación, en donde Dios envía bendición y vida eterna. Qué bueno que estamos aquí, hermanos. Los felicito, estamos cumpliendo con parte de lo que Dios quiere para nosotros, de la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a escudriñar, hermanos, a partir del versículo 20. Dice en el versículo 20, en los primeros versículos que hemos leído, hermanos, se establece claramente. A veces no comprendemos las razones de por qué suceden las cosas, porque nuestro horizonte, nuestra óptica es muy pequeña, pero Dios puede ver más que nosotros y Él sabe por qué hace las cosas. Y Dios ordenó de ese pueblo de Amalek exterminio total, que no quedara nada. Porque cuando su pueblo venía de Egipto, ellos se le opusieron. Y dice la palabra que no se tentaron el corazón para que las madres se quedaran sin los hijos. Y Dios estaba ordenando esto ahora, y se lo dijo explícitamente en los primeros versículos que hemos leído, hermanos. Está claro el propósito de Dios, el encargo de Dios, el encargo del Señor. Y vean ustedes la obstinación, podríamos hablar de hasta el cinismo del rey. En el versículo 20 dice: y Saúl respondió a Samuel, así como diciendo: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Como pueden ver, ahí hay una verdad a medias, ¿verdad? Había cumplido a medias el encargo el rey. Delante del Señor, ¿funcionan las verdades a medias? No, no. Enseguida dice, continúa diciendo el rey: mas el pueblo tomó del botín de las ovejas. En la NTV dice: entonces mis tropas tomaron de las ovejas y de las vacas para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Fíjense, en ese momento el rey ni siquiera estaba reconociendo al Señor como su propio Dios, aquel que lo había puesto como el rey, que lo había mandado a ungir. Ni siquiera eso, sino que es para ofrecerle sacrificios a tu Dios.
El rey se justificó igual que aquel tremendo, y ojo, nosotros los jefes de familia, se justificó igual que aquel tremendo que dijo: es que la mujer que me diste, es que la mujer que me diste. Pero cuando el Señor llegó preguntando, llegó buscándolos, llegó y dijo directamente: ¿dónde estás tú, Adán? Y no porque no supiera físicamente dónde estaba Adán, sino porque le estaba diciendo: mira lo que has hecho, dónde te encontrabas, qué hiciste, qué hiciste. Así este tremendo trató de justificarse, cuando la responsabilidad era solamente de él, solamente de él. La palabra del Señor, hermanos, nos previene para no caer en estos engaños. La palabra del Señor nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Muchas veces, delante de una situación, hermanos, nosotros creemos que va a ser bueno eso. Nosotros creemos que va a ser poquito lo que desobedezcamos a Dios. Y lo hacemos. Y en ese momento, hermanos, nosotros estamos siendo sabios en nuestra propia opinión, a pesar que el Señor haya dicho algo en lo que en ese momento nosotros le estamos llevando la contra. De que en ese mismo momento nosotros estamos en rebelión en contra de Él. Cuando Dios nos dice algo en su palabra y no lo hacemos, hermanos, estamos en rebelión. No hay ninguna diferencia entre nosotros y el rey cuando nosotros estamos en esa situación. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No pensemos que lo que está pasando por aquí es la máxima verdad. Aquí está la máxima verdad. Esta es la máxima verdad. Por eso el Señor dice: mira, mis caminos son más altos que tus caminos. Mira, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Dijo el rey: pues agarramos lo mejorcito del ganado para ofrecerte sacrificios. Miren lo que dice Dios, hermanos, en relación a esa apariencia externa de consagración a Dios. Apariencia externa. En Isaías 58:2, lo vamos a ver en la NTV. Isaías 58:2 dice: sin embargo, se hacen los piadosos. Nada ganamos, hermanos, con estar todos los domingos aquí si no lo obedecemos. Nada ganamos nosotros con hacernos los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí, dice Dios. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Y todavía de pilón me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Versículo 22. ¿Qué le respondió el varón de Dios, el siervo de Dios, el profeta? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Claro que el Señor está feliz con que estemos aquí, hermano. Está feliz de eso. Pero estaría mucho más feliz. Él está más feliz cuando le obedecemos. Más feliz todavía cuando lo obedecemos. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca, en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Qué es lo más agradable a Dios? ¿Tus ofrendas, tus sacrificios, o que le obedezcas? Esa es la clave. Esa es la clave. Y afirma el profeta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención, concentración en servir al Señor. Porque es cuando nos desconcentramos, hermano, cuando el demonio nos desvía, cuando nos desconcentramos. Hermanos, si somos obedientes al Señor, habremos pagado el precio del éxito. Vamos a estar en Josué 1:8, en donde la palabra del Señor dice, quiero aclarar, hermanos, que en ese momento esto constaba solamente de 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia en ese momento. Y Dios le dice a Josué, Josué estaba a punto de emprender una tarea gigantesca, una lucha muy desproporcionada, pero ayudados de Dios. ¿Sería difícil? Ayudados de Dios no es difícil, ayudados de Dios. Y entonces Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes con todo lo que aquí está escrito. Porque entonces, ¿qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién quiere eso? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Amén. Sí, hermano, aquí se revela una clave importante, una clave de parte de Dios. Yo creo que sobre todo aquí habrá muchos jóvenes y también nosotros, los de la cuarta, en que nos hemos aficionado por esos libros de superación personal. Claro, queremos ser mejores cada día. Queremos ser mejores cada día y entonces le entramos. Y no me van a dejar mentir que una clave importante en los libros de superación personal, hermanos, jovencitos, es la meditación. Es la meditación. Y esa es la clave, hermano, para nosotros poder llevar la palabra de Dios, llevarla de aquí a aquí. La meditación es la clave. Es la clave. Y por eso el Señor le está diciendo a Josué, le está diciendo, sino que de día y de noche meditarás. En mi palabra. De día
y de noche meditarás Esa es la clave, hermano. Esa es la clave. Esa es la clave. Dios no solamente tiene bendiciones para aquí, para el aquí y ahora. La más importante es la que sigue. ¿Qué decir de las palabras del Señor Jesús? Vamos a poner Mateo 7:21. Dice el Señor Jesús. Bueno, quiero aclarar que la palabra Señor en la Biblia quiere decir el que manda, el amo, el que da las órdenes. Y cuando se dan las órdenes, hermano, ¿qué es lo que procede? Que se ejecuten las órdenes, ¿verdad? Que se ejecuten las órdenes. Y dice el Señor Jesús: ¿por qué me dicen Señor, Señor? Nosotros cuando invitamos a Cristo Jesús a nuestras vidas, hermano, de todo corazón le dijimos: Señor, te abro las puertas de mi corazón para que tú seas mi Señor. Tú seas el que manda en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Tú seas el que manda en mí. Y por eso el Señor Jesús hace ese reclamo. Y dice el Señor Jesús: no todas las personas van a llegar allá. Nomás los que ¿qué? Los que me obedezcan, esos sí van a llegar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En este versículo 22 está la frase prestar atención. Que nosotros podamos concentrarnos en estos propósitos. El versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Si nosotros no obedecemos al Señor, hermano, estamos en rebelión contra Él. Estamos en rebelión contra el Señor. ¿Lo obedeceremos? ¿Lo obedeceremos? Y yo creo que de quienes todos los que hemos escudriñado la palabra del Señor, nos consta cómo el Señor odia todo lo que es del otro lado. Y dentro de lo que es del otro lado está la adivinación. La adivinación por medio del poder del demonio. Y existe y es verdad, hermanos. Me consta. Esa adivinación existe. Existe. Y Dios aborrece eso. Dios no quiere eso. Y a ese nivel se pone la rebelión. A ese nivel. Y como ídolos e idolatría, ¿qué tanto han escudriñado de la palabra en donde Dios está en contra de la idolatría? Por todos lados, ¿verdad? Por todos lados está Dios en contra de la idolatría. Dios no quiere la idolatría. Y de esa misma manera, hermano, Dios no quiere que seamos tercos en contra de Él. Dios no quiere eso. Eso es la obstinación. Esas fueron las razones, hermano, por las cuales el rey fue desechado. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Cuando no hacemos lo que Dios dice, estamos en rebelión. Jovencitos, cuando no hacemos lo que nuestros padres nos dicen,
Estábamos en rebelión. ¿De cuántas maneras nosotros hemos tenido en poco la palabra de Dios? ¿De cuántas maneras? Mire, hermano, hay tres cosas fundamentales que Dios pide de nosotros. Tres cosas fundamentales. El Señor quiere de nosotros que escudriñemos su palabra. El Señor quiere de nosotros que oremos. Que oremos. Y el Señor quiere de nosotros que nos congreguemos. Son esas tres cosas fundamentales. Dice la palabra del Señor, hermanos, vamos a estar en Juan 5:39. Aquí en Juan 5:39, nuestro Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras. ¿Es una sugerencia eso? ¿Es qué? Una orden, es un mandato. Es un mandato. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ciertamente. Pero algo importantísimo, hermano, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hace 15 días, hermanos, hablábamos nosotros de que la mejor herencia que nosotros le podíamos dejar a nuestros hijos es que lo conocieran a Él. Que lo conocieran a Él. La mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos. Punto 1. ¿Puede uno dar lo que no tiene? No. Si nosotros no lo conocemos, ¿cómo vamos a influir? ¿Cómo vamos a inclinar el corazón de nuestros hijos a que lo conozcan a Él? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué tanto hemos nosotros tenido en poco este mandato del Señor de escudriñar su palabra? Escudriñar la palabra de Dios, de meternos a fondo con la palabra del Señor. Por eso les dije hace un momento, qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que de alguna manera, hermano, estamos cumpliendo con ese mandato al estar aquí. Porque este es el platillo principal de este manjar de domingo. Es la palabra de Dios. Es la palabra. Y qué bueno que aquí estamos, porque estamos cumpliendo con el mandato. Eso estamos haciendo. Eso hacemos domingo tras domingo aquí. Cuando predica el pastor Eliseo, cuando predica Israel, cuando predica Manuel, cuando predica Lula, cuando predica Yera, lo que estamos haciendo es escudriñar la palabra de Dios, escudriñándola, esculcándola, viendo, estudiando. Qué bueno que aquí estamos, hermano, y que de alguna manera estamos cumpliendo. ¿Será suficiente? ¿Será suficiente? Mire, hermano, ¿cuántas horas se pasan nuestros muchachitos ahí arriba con sus maestras? ¿Una a la semana? ¿Y cuántas horas se pasan con nosotros en la casa? Es igual nosotros. Si nosotros creemos que con venir y escuchar la palabra, estamos cumpliendo con el mandato, ¿será cierto? No, no es cierto. Necesitamos nosotros no tener en poco esta palabra de Cristo Jesús. Hermano, en cuanto a la oración, fíjense, hermano, lo que dice Dios en el Antiguo Testamento. Dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Continuamente. La oración no es una cosa
que en el momento en que estamos en apuros, ahora sí estamos pidiéndole a Dios. Continuamente. ¿Qué dijo nuestro Señor? El evangelista, describiendo eso, dice, hablando de Jesús, y le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en ese ejemplo que el Señor Jesús puso, dice: mirad lo que hizo el juez injusto, vean lo que hizo ese hombre malo. Por la pura insistencia de la viuda, atendió su caso. Dice el Señor Jesús: ¿qué no hará Dios con sus escogidos que claman a Él de noche y de día? Si eso hizo un hombre malo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en relación a la oración? Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hermano, por su propio bien, hermano, por su propio bien, ¿estaría dispuesto a convertirse en gente de oración? Gente de oración. A los que nos reunimos los jueves les tengo una petición. Que cada que oren por los alimentos, oren por mí. Se lo suplico. Se lo suplico. Orad sin cesar. ¿Qué tanto cumplimos nosotros con este encargo del Señor? ¿Qué tan en poco hemos tenido estas palabras del Señor? ¿Qué tan en poco le hemos tenido? Hemos dicho, ahí se va. La tercera cosa básica que Dios pide de nosotros es que estemos juntos. Dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Un domingo sí y 3 no. Dicen por ahí, un domingo no y el otro tampoco. Hemos tenido en poco esta palabra que nos da el Espíritu Santo. No dejar de congregarnos. Mire, estas bancas vacías, hermano. Ahorita podríamos empezar a pasar lista de los que no están. Ahora mismo, ¿verdad? Podríamos decir, mira, no vino y no vino y no vino, ¿verdad? ¿Y quién es el bendecido o no bendecido de venir? Nosotros mismos. Mira, hermano, como siempre lo hemos dicho, al Señor no se le va una. No se le va una al Señor. Cosa poco fácil de creer cuando uno empieza el camino de Dios. Dios nos ayude. Continúa diciendo el versículo, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí hay otro punto importante, hermano. En la parte final de este versículo nos ayuda
a empezar uno de los puntos en los que hemos tenido en poco la palabra de Dios. Y este punto, hermano, es en las advertencias que Cristo Jesús nos dio a todos en relación a los últimos tiempos. En relación a eso, hermano. Hermano, es muy importante que tomemos conciencia de este tiempo, porque, hermano, este tiempo es el principio del final. Voy a empezar a describir algunas de las señales que el Señor Jesús nos dio. Aumento de la maldad. ¿No es cierto que ha aumentado, que la maldad se está desbordando? ¿No es cierto? Plagas. Gracias a Dios que no nos ha llegado la viruela del mono. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y una que está bien fuerte, hermanos, pero la gente no la ve: el engaño. El engaño. El engaño. No tengamos en poco la advertencia, hermano. Nuestro Señor Jesucristo dijo: será como en los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Mira, hermano, la maldad había subido tanto en ese tiempo, tanto, que Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al ser humano. Me arrepiento. A ese tamaño llegó la maldad. ¿No estará ahorita diciendo el Señor lo mismo? Me arrepiento de haber hecho esta gente. Me arrepiento. Y el Señor tomó una determinación. El Señor dijo: raeré toda carne de la faz de la tierra. No voy a dejar nada. Describe el Señor esos tiempos que estaban como si nada, hermano, como si nada, casándose y dándose en casamiento, como si nada. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ay, pues este domingo no voy al templo porque cumplió un añito mi sobrinita. No vamos. Toda la familia no va al templo. No, pues hay que orar otros por mí. Que si oramos, que si oramos. Estamos como si nada. Cuando vivíamos en México, allá es frecuente que tiemble. Y nosotros vivíamos en un pueblito, era tan tranquilo como aquí cuando antes era tranquilo. Se llama Tlalpan. Y llegó uno de mis hermanos bien asustado un día de temblor, porque vio a una vecinita, una señora ancianita, que estaba hincada en medio de la calle pidiéndole a Dios durante el temblor. Y le dijo mi mamá: hijo, pues el dicho dice, ves el temblor y no te hincas. Oiga, hermanos, estamos viendo el principio del final y estamos como si nada.
¿Cómo? Es la misma. Así estamos. Hemos tenido en poco la palabra del Señor. Mire, hermano, el otro punto en que fuimos muy advertidos, les recuerdo, cuando los discípulos le preguntaron a Cristo Jesús acerca de estos últimos tiempos, le dedicó 2 capítulos a su respuesta, a responder acerca de estos tiempos. Pero llama la atención que de los 2 capítulos, lo primerito que dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y a la mitad del capítulo 24 de Mateo, precisamente en el versículo 24, lanza otra vez el Señor la advertencia, y ahora hablando en el ámbito religioso, y dice el Señor, porque aún de entre los escogidos van a ser algunos engañados. Fíjense, hermanos, a qué nivel está el engaño. Como ese engaño está por abajo del agua, y por eso mismo la mayoría de la gente no lo ve, y por eso mismo hasta gente escogida de parte de Dios va a caer, y ya ha caído, han caído. Tendremos en poco la palabra del Señor. Mire, hermano, hemos tenido en poco eso. Lo hemos tenido en poco. Dígame usted sinceramente. Aquí hay, yo creo que con estos dedos ajusto a contar los que no lo han tenido en poco, aquí en la iglesia. Pero la mayoría de nosotros, no habrá necesidad de Dios allí en la mesa donde comemos, en el techo bajo el cual vivimos. No habrá necesidad de Dios allí. Sí hay necesidad de Dios. Sí hay necesidad de Dios, hermano. Sí hay necesidad. Y el Señor solamente nos pide que vayamos y abramos la boca. Él va a hablar. Eso nos dijo el Señor. ¿Cuántos hemos tenido en poco el respaldo de Dios? Fíjese, hermano, junto con eso nos dijo el Señor: yo voy delante de ti. Yo voy delante de ti. Dice que Él va a estar con nosotros, que no nos dejará ni nos desamparará. A ver cómo le hacemos para no tener miedo y no intimidarnos. No tener miedo y no intimidarnos. En el último versículo de la lectura que hicimos al principio, es importante ver 2 cosas. Dice el último versículo, el 24: entonces Saúl dijo a Samuel, el rey le dijo al profeta: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. En estas palabras, hermano, nosotros encontramos un arrepentimiento tardío, fatal. Nosotros estamos esperando algún día para arrepentirnos. Estamos esperando algún día para enderezar nuestra vida. Estamos esperando algún día para orar, para escudriñar la palabra, para hacer vida de iglesia. ¿Lo estamos esperando?
Podría ser tarde. Mira, hermano, hablando de este tiempo final, vamos a estar en Lucas 21, del 25 al 26. Lucas 21. Ahí está, el primer versículo. Hablando ya de los últimos momentos, hermano. Estaremos nosotros esperando ese día. Lo estaremos esperando. Dice nuestro Señor Jesucristo: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra la angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿No está empezando ya eso, hermano? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Estamos nosotros esperando eso? ¿No será que estamos incurriendo en un arrepentimiento tardío y fatal? ¿No nos pasará igual que al rey Saúl, hermano? ¿No nos pasará? Mira, hermano, la otra cosa que resalta en este último versículo, el 24, es que el rey dice que le hizo más caso al pueblo que a lo que Dios le había dicho. Le haremos más caso a lo que nos dicen por ahí que a lo que dice Él. Le haremos más caso a lo que nos dice esa voz que nos hace hacer cosas en contra de Dios. Vamos a estar en Hechos 5:29. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién le hacemos caso? ¿Qué hizo el rey Saúl? Le dio más peso a sus soldados que a él. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, si usted se deja guiar por lo que le dicen por ahí, Dios no bendice la falsedad. Dios no bendice eso. Dios no bendice eso. Es necesario obedecer a Él antes que lo demás, porque el demonio usa personas para desviarnos. Hermano, ¿cuál es su elección? ¿Cuál es su elección? Vamos a ponernos un momento de pie, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestra frente. Hermano, allí en lo secreto de su corazón, dígale a Él cuál es su elección. ¿Cuál es su elección?
Sí, Señor, aquí estamos, suplicando tu perdón, mi Dios. Por tantas veces en que hemos tenido en poco tu palabra, en que hemos hecho otras cosas en vez de lo que tú nos mandas. Nosotros, Dios del cielo, suplicamos tu perdón, suplicamos tu perdón. Pedimos, mi Dios, que nos ayudes a honrarte, que nos ayudes, Dios del cielo, a no tener en poco tu palabra. Ayúdanos, Dios del cielo, a hacer cada uno de los encargos que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Porque, mi Dios, nosotros queremos que nuestro camino prospere y que todo nos salga bien. Ayúdanos, Dios del cielo, a poner nuestra parte para que tú bendigas nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hogares, tu iglesia. Bendice, Dios del cielo. Suplicamos, mi Dios, suplicamos, porque tú nos ves a través de aquella cruz, porque tú nos ves a través de aquel enorme sacrificio, porque tú nos ves a través de la sangre de tu Hijo Cristo Jesús. Por los méritos de Él, suplicamos. Amén. Amén.